Colosenses capítulo 1. Se me ha asignado un tema maravilloso. En muchas maneras voy a estar tomando algunas cosas que ustedes aprendieron de Steve Lawson ayer. Él hizo un bosquejo de lo que la santificación involucra. Y usó 3 P, letras P, y predicó la posicional, la progresiva y la perfeccionada. La santificación, y nosotros vamos a estar acampando en esa parte media, en la santificación progresiva. Y tomaremos lo que habla nuestra confesión de fe y lo que habla de ese crecimiento en el andar cristiano y en piedad. Vamos a ser recordados que Dios nos hizo santos y que por tanto nos está haciendo santos. Pablo regularmente va a llamar a los cristianos santos, los santos o santificados. Eso es difícil que se nos llamen así, pero es el lenguaje que se le aplica al pueblo del Antiguo Testamento. Moisés le dijo al pueblo de Dios que eran una nación santa. Y luego en el Antiguo Testamento tienen la palabra hebrea, es una palabra que la verán en los Salmos, especialmente en Daniel, Kadosh, para santo, se aplica al pueblo de Dios, son llamados santos. Pablo tomará esto en el Nuevo Testamento y llamará al pueblo de Dios santos. Y lo pueden ver aquí en Colosenses. Nuestro texto es Colosenses 1:12. Y miren cómo él saluda a los cristianos colosenses. Versículo 2. A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Así que él le dirige la carta a los santos, a personas que son santas. Y luego, rápidamente después de eso, les dice, versículo 4, al oír del amor que tenéis por todos los santos. De manera que son santos y aman a los santos. Y nuestro texto, unos versículos 11, por ejemplo, fortalecido con todo poder según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz. De manera que son santos, aman a los santos y comparten la herencia de los santos en luz. Y si ven más abajo, en el versículo 26, habla del misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas, pero que ahora ha sido manifestado ¿a quién? A sus santos. De manera que esto es muy típico de Pablo, hablar del pueblo de Dios como santos. Ustedes pueden pensar que esto es algo muy alentador, hasta que los santos empiezan a reflexionar en ellos mismos y se dan cuenta de dónde están en su madurez cristiana. Y yo encuentro esto en general, cuando tú hablas a los cristianos acerca de justificación por la gracia, solo por la fe, y solo por Cristo, ellos son alentados por su justificación. Pero cuando le hablas de santificación, a menudo entonces son desalentados. Sinclair Ferguson nos recordó esta tarde del amor de Sproul por frases latinas. Simulus justus peccator. Al mismo tiempo, justificado y pecador. Entendemos eso en relación a la doctrina de la justificación. Pero somos justificados no porque somos justos, sino por la justicia de Cristo únicamente, que es imputada a nosotros, y esencialmente somos justificados ante Dios, aunque todavía no estamos plenamente curados del pecado. Pero también es cierto que nosotros somos simul santos et peccator. Somos santos y pecadores.
Piensa en el apóstol Pablo. Pablo puede decir, yo he servido a Dios con una limpia conciencia toda mi vida. Y luego puede decir, miserable de mí. Yo no hago lo que yo quiero hacer y hago lo que yo no quiero hacer. O puede decir, esto es una palabra fiel de que Cristo murió por pecadores, de quien yo soy el peor. ¿Y cuál es entonces? Y la respuesta es sí, sí. Tienes que tener ambos lados. Esto no es simplemente un asunto del Nuevo Testamento. Permítame darle dos ejemplos del Antiguo Testamento. Abraham, el padre de los fieles, cuando fue celebrado por su fe en Hebreos 11, se le dijo a Dios en Génesis 12 que dejara su tierra y su parentela y se fuera a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham rápidamente deja su tierra, se lleva a su familia y su padre. ¿Se han dado cuenta de esto? Gran parte de la historia de Génesis es el desenredándose de los problemas relacionados con no hacer lo que el Señor le había pedido que hiciera en Génesis 2, versículo 1. El padre Abraham cumplió una de las tres cosas. Él se las fue alentado. Así que aliéntate. Y él es celebrado en Hebreos capítulo 11. O vayan conmigo en sus Biblias al Salmo 119. Ustedes saben cómo el Salmo 119 comienza, mucho como el Salmo 1. Cuán bienaventurados son los de camino perfecto, los que andan en la ley del Señor. Y luego, por 166 versículos, celebramos el hecho de que la palabra de Dios es la única autoridad final para la fe y la vida. Y es perfecto el que anda en eso. Oh Señor, el versículo 116, yo me he apartado. ¿Qué? ¿Qué pasó? 176 versículos de la Biblia me lo dicen. Y yo me he extraviado como una oveja extraviada. Ayúdame, sálvame, encuéntrame. Ambas cosas son parte de vivir la vida desde Génesis 3. Y lo que yo quiero que ustedes hagan esta noche es que sean alentados en su búsqueda tras la santidad. Porque, por lo que la Biblia dice acerca de la santificación. Porque la santificación son buenas noticias. No tienen la intención de desalentarte. Crece en gracia. Crece más hacia la madurez. No tiene la intención de ser mala noticia. No es para desalentarte. Y aunque los cristianos a menudo se desalientan cuando entendemos esto, el apóstol Pablo quiere siempre que entendamos dos cosas cuando está enseñando acerca del crecimiento en santidad. Uno, es entender lo que la Biblia enseña acerca de la santificación. Tiene la intención de energizarnos en la vida cristiana. Tiene la intención de energizarnos, de movernos a una actividad derivada de la gracia. No la intención de hacernos indolentes y pasivos y perezosos, sino la intención de impulsarnos al amor y a las buenas obras. Lo segundo es que la enseñanza bíblica de la santificación tiene la intención de asegurarnos. Nos capacita para descansar en sus promesas y si alguna de estas dos cosas la dejamos de entender en nuestro entendimiento de la santificación, no estamos siendo fieles a lo que Pablo enseña.
De manera que quiero que ustedes sean alentados a tratar el tema de la santificación, por el que mucha gente se desalienta cuando piensa en el tema. Una vez al año trato con un grupo de ministros y una de las cosas que hacemos es que hacemos preguntas, nos chequeamos cómo está nuestro andar con el Señor. ¿Está siendo un buen esposo? ¿Está siendo un buen padre? Y a menudo comparten qué están estudiando en su propia lectura privada, devocional, cosas que estamos aprendiendo. Durante una reunión hace unos años, yo estaba predicando sobre el Evangelio de Lucas, compartí algunas cosas de Lucas 24, que es muy alentador para mí, es el de la seguridad de la fidelidad en Lucas al escribir estas cosas que realmente sucedieron. Porque hay cosas que sucedieron en Lucas 24 que tú nunca dirías si no hubiera sucedido de esa forma. Es muy inusual. Y hay una declaración, aunque yo creo en la inerrancia de la Escritura por muchos, muchos años, era muy alentador para mí ver esas evidencias de la fidelidad en la historicidad de la Biblia en el Evangelio de Lucas. Y una de las cosas que había alguien que había estudiado en Alemania bajo profesores muy liberales, antes de terminar mis oraciones, él dijo, yo nunca, como que había visto la autoridad de la Escritura. Yo estaba compartiendo. Él dijo, yo nunca he dudado la autoridad de las Escrituras. ¿Saben lo que me ha hecho dudar del cristianismo y la Biblia? Mi propia falta de progreso en la santificación. Y fue algo cándido y humilde de decir. Y sé que algunos de ustedes se han sentido así. Y de manera interesante, nosotros decimos esto en himnos cristianos. ¿Cuántos de ustedes conocen el himno Por Todos los Santos? William Bosham House, un himno famoso. Una de las estrofas dice, oh bendita comunión, comunión divina, hablando de la comunión que existe entre la iglesia aquí y la iglesia allá. Los creyentes aquí abajo y los creyentes que han llegado antes a la gloria y la comunión que compartimos. Oh bendita comunión divina, nosotros débilmente luchamos, ellos en gloria brillan. Y sin embargo, todos como uno somos, porque todos son tuyos. Aleluya, aleluya. Aún en ese himno, nosotros estamos reflexionando en el hecho de que aunque los santos están brillando en la gloria, nosotros estamos luchando aquí. Pero la Biblia, la enseñanza bíblica de la santificación tiene la intención de energizarnos, de alentarte, de asegurarte. Así que les voy a pasear por varios pasajes para que veamos la manera en que la Biblia enseña acerca del crecimiento de la gracia y el crecimiento de la santidad nos alienta en la vida cristiana. Permítanme compartirles 5 cosas en particular. Lo primero es esto. La Biblia enseña que la santificación es una obra continua del Señor en nuestras vidas. La santificación es una obra continua del Señor en nuestras vidas. Algunos de ustedes están familiarizados con el Catecismo Menor de Westminster. Tienen una pregunta sobre la santificación, número 35, que responde de esta manera. La santificación es la obra de la gracia de Dios por la cual nosotros somos renovados en el nuevo hombre según la imagen de Dios y somos capacitados más y más para morir al pecado y para vivir para la justicia. Y quiero dividir esto y buscar varios pasajes y ver estos 5 aspectos y alentarles en cuanto a la enseñanza bíblica de la santificación. Este es lo primero. La santificación es una obra continua de la gracia libre de Dios. Recuerden, el catecismo dice la justificación es un acto de la gracia libre de Dios. Y la adopción es un acto de la gracia libre de Dios. Pero la santificación es una obra
de la gracia libre de Dios. Es una buena noticia. Él no ha terminado todavía. Él continúa obrando en tu santificación y ya tú estás listo para rendirte. Él está más comprometido con tu santificación que en lo que tú estás comprometido con tu santificación. Es tan importante para nosotros que lo entendamos. La santificación es una obra de Dios como la justificación es un acto de Dios. Y Pablo va a enfatizar esto, por ejemplo. Cuando él dice en 2 Tesalónicas 2:13, nosotros siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados del Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio para salvación por medio de la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. De manera que nuestra santificación es una parte para aquello para lo cual hemos sido escogidos. No somos salvos por nuestro santificarnos a nosotros mismos. Somos salvos para nuestra santificación. Así como no somos salvos por nuestras buenas obras, somos salvos para buenas obras, como dice Pablo en Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10. De manera que, en cuanto a la justificación, el declarar una persona justa, recta delante de Dios, declarar una persona siendo santa, la santificación es hacer a una persona santa. Dios nos transforma por la gracia. Y eso es una obra continua del Señor en nuestras vidas. En la justificación, Dios hace algo por nosotros. En la santificación, Dios hace algo en nosotros. Y Él está haciendo eso en una manera continua. Y es una parte esencial de nuestra salvación. Piensa en esto. ¿Por qué Pablo nos llama los santos? Esto no es difícil. ¿Cuál es el nombre de esta conferencia? Él es santo. Dios es santo. Él nos creó a su imagen y semejanza. Y eso significó que en nuestra creación éramos santos. Nuestros primeros padres se rebelaron contra Él y hundieron al mundo y todos sus descendientes en un estado de pecado y miseria. Y en su redención, Él nos redime de manera que nosotros estamos siendo hechos como Él de nuevo. Está restaurando su imagen en nosotros. Vamos a ver un versículo en Efesios capítulo 4 donde Él dice eso mismo. Pero Él también dice en Efesios capítulo 3, que es muy similar al texto de nuestro en Colosenses capítulo 1. De manera que una de las cosas que Dios hace en la redención es que comienza a restaurar la imagen de Dios en nosotros. Recordarán que la serpiente le dijo a Eva que la razón por la que Dios no quiere que tú comas de este fruto es porque Él sabe que si ustedes lo comen, van a ser como Él. ¿Qué debieron decir Adán y Eva a la serpiente? Ya nosotros somos como Él. ¿Qué es lo que quiere decir con que vendremos a ser como Él? Si nosotros le desobedecemos, nosotros somos hechos a su imagen. Vayan y lean de nuevo otra vez, Génesis 3, de nuevo. Ya somos como Dios. Y cuando comieron del fruto, ¿se hicieron como Dios? No, se hicieron menos como Dios. La imagen no fue perdida, pero fue estropeada. No fue borrada, pero fue realmente bien afectada. Nuestros pecados en santificación, Él comienza a restaurar esa obra de restaurar su imagen en nosotros. Y de eso es que está hablando en Efesios 3:19, que nosotros somos edificados a la plenitud de Dios. Vamos a comenzar a lucir de nuevo como nuestro Padre. Él va a reparar esa imagen en nosotros.
así como Steve mencionó, no es que vamos a ser deificados, sino que vamos a ser hechos otra vez como su imagen. Eso es lo que está sucediendo en santificación. Y esa es una obra continua del Señor en nuestras vidas. Es una bendición. Es una bendición. Ser como el Señor. Eso no es algo desalentador. Debe ser alentado con eso. Aquello que nos desalienta más a los cristianos más maduros es la manera en que nuestro pecado hiere a aquellos que más amamos. Y nosotros queremos no solamente ser perdonados de nuestros pecados, sino que tampoco queremos herir a las personas que más amamos una vez y otra vez. Queremos dejar de hacer eso. Es una bendición que Dios obra en nosotros para hacernos progresar en ese gran deseo.